El salario mínimo es mucho más importante de lo que normalmente se cree, ¿no? Es un factor que, digamos, envía múltiples señales al mercado laboral, pero también señales de tipo social, digo yo, ¿no? Como lo dijo uno de mis economistas favoritos, Piero Sraffa, un neomarxista. Por cierto, el profesor Rodríguez Cepeda me pidió que citara a Marx en algún momento de la exposición. El salario mínimo es la señal que se da a una sociedad a sí misma sobre la dignidad de los trabajadores y sobre todo de los trabajadores menor calificados, ¿no? El salario mínimo, como se dice, actúa de diferentes maneras en el tejido de la economía. Se mete en de distintas maneras. La primera es que cuando la CONASAMI famosa sale con su batea de babas de un incremento de 4% al salario mínimo, igual al de la inflación, porque ya se lo dictaron, ¿no? Ese 4% se vuelve el piso sobre el que se negocia después todos los contratos de sindicatos y patrones en el país. Todos. Desde los universitarios hasta los del sector energético, todos los contratos de trabajadores empiezan a negociarse con la cifra mágica del salario mínimo. Entonces el salario mínimo es ejerce ese efecto faro, o ese efecto, en nuestro caso, el efecto fardo, ¿no? Para llevar hacia abajo al conjunto de salarios. Luego, la cosa se ha vuelto tan cómoda, digamos, para los contratantes, para los empresarios, que los salarios mínimos en México también, digamos, se evalúan por el número de veces del salario mínimo. Es decir, si yo quiero contratar a alguien, puedo decir, bueno, pago 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos. De hecho, ustedes pueden haber visto muchos carteles que solicitan personal con estas leyendas, ¿no? 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos. Incluso el INEGI mide la escala de trabajadores y de sueldos en veces el salario mínimo. Claro, si ustedes tienen un salario mínimo tan bajo, 88 pesos hoy, pues 2 salarios mínimos tampoco alcanzan, ¿no? Es decir, el salario, la base, la unidad salario mínimo está comprimiendo, gravitando hacia abajo, hacia el conjunto de los salarios. Pero además, como les decía, este bajo salario mínimo en nuestras relaciones interpersonales le da un pretexto moral a los empresarios. Le escuché decir por ejemplo, al señor Juan Pablo Castañón, que él no paga el salario mínimo, no paga 88 pesos al trabajador que menos le paga. No, él le paga 95 pesos. Es decir, este bajo salario le da una excepción moral a los propios empresarios para decir, no hombre, el salario mínimo está muy bajo, pero yo pago más. Sin embargo, y esta es la noticia, la canasta alimentaria, solo la alimentaria, no estoy contando el transporte, ni la escuela, ni los otros gastos. La canasta alimentaria hoy ronda ya los 100 pesos diarios. Es decir, los 88 pesos que paga el salario mínimo hoy en México no alcanza para la canasta alimentaria. ¿Qué quiere decir esto, compañeras y compañeros de nosotros? Que el salario mínimo está produciendo pobreza extrema todos los días. Con este pago, esta remuneración tan baja, los que ganan el salario mínimo no pueden salir de pobres. La señal es funesta para el conjunto de la sociedad. ¿En qué sentido? Trabaja ardua, legal, duro, honestamente. Aún así, no vas a salir de pobres. No vas a salir de pobre. Ese es el mensaje que está enviando esta economía, este arreglo económico y esta política salarial todos los días a la sociedad mexicana. No es de sorprender que muchos jóvenes
prefieran alistarse en el ejército delincuencial de reserva, donde ganarán más que jóvenes dispuestos a trabajar larga, duramente, porque saben que tendrán un mejor futuro que sus padres. Eso es lo que no está ocurriendo en México y esa es la importancia capital que tiene el derecho a un salario digno.